He estado preparándome estos días para hacer una reflexión, más que un mensaje, referente al ejercicio que como congregación se ha dado por inicio el día jueves 1 de junio, lo que dice relación con oración y ayuno por los puntos que conocemos. Yo quisiera que colocaran los puntos ahí, por favor. Pero antes de entrar de lleno en esto, quisiera entregar a la iglesia un discernimiento que ha venido a mi corazón referente a lo que hemos escuchado y a lo que me han entregado a mí personalmente dos hermanas. Primero, Judith pasó aquí a entregar una visión. Y la verdad es que creemos que esa visión es de Dios. El punto está allí también. El Señor entrando por este lugar y bendiciendo. Gracias a cada uno. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Yo creo que con eso podríamos irnos a casa. Y cada uno de nosotros feliz. El Señor me ha bendecido. Amén. El Señor me ha bendecido. Pero también me entregaron una palabra. Cuando se estaba orando aquí, estaban todos los hermanos, cada uno orando en forma sacerdotal al Señor. Dice, el Señor me habló esto. Una pregunta. ¿Para dónde van tus pisadas? ¿Qué de tus pisadas? ¿Para dónde van? ¿Para dónde caminamos? Y mientras reflexionaba en esa palabra, evidentemente que las pisadas tienen que ver con recibir su palabra en nuestro corazón. Luego otra hermana me dice, cuando estaba escribiendo los puntos por los cuales hay que orar y ayunar, entonces dice, en ese mismo momento el Señor me dio una palabra. Y la verdad es que empecé a meditar en las tres acciones del Espíritu Santo acá, mostrando una visión, entregando dos palabras, y todo concuerda porque todas tienen respaldo bíblico. Es lo importante. Entonces yo quisiera, antes de hacer la reflexión por el propósito del ayuno, quisiera que me acompañaran a las siguientes lecturas. Primero, entendiendo que la bendición de Dios para nosotros no es algo, sino es alguien, y la bendición se llama Jesús. Por Él fuimos reconciliados con el Padre. Por Él fueron perdonados nuestros pecados. Romanos 3:23 dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios por su Hijo. Él lo envió para perdonarnos a través de su Hijo.
Y entonces, los tiempos de refrigerio son el perdón de nuestros pecados. Yo creo que no hay nada más importante que estar perdonado. Amén. Podemos hacer muchas cosas, quizás con algunas tintas religiosas por allí, porque no estamos perdonados, estamos mal. Pero que Él nos perdonó, el único que tiene poder para perdonar, significa entonces que nos justificó, significa que estamos con Él y Él con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, yo quisiera que leyéramos, mientras me compartían la primera palabra, ¿dónde van tus pisadas? Quisiera que leyéramos Proverbios 2. Solamente voy a dar lectura a lo que nos dice allí la palabra del Señor, hablando a nosotros, sus hijos. Esto dice, Proverbios 2, del versículo 1 al 5. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, es decir, sus palabras, y las escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Si gusta, reflexiona esta palabra con oración y ayuno, porque esto es tremendo realmente. La bendición está en que Él nos habla. El culto a Dios es cuando Él habla. Amén. Nosotros no sabríamos de que la ofrenda de Abel fue aceptada si el Señor no hubiera hablado. No sabríamos. Pero el Señor habló cuando Abel le ofrendó y le agradó la ofrenda de Abel. Amén. Así es que en este culto que no concluye acá, ni tampoco empezó acá, porque desde el día que el Señor nos llamó, el culto está en nosotros para rendirle a Él el homenaje, la obediencia todos los días. Y Él no nos habla solamente aquí, gracias, porque el Señor nos habla, pero también quiere hablarnos siempre a nosotros, a cada uno. Amén. Y aquí está hablando el Señor de la tremenda bendición que nosotros tendríamos, o tendremos, o tenemos, por palabra de Dios, de entender el temor de Dios y hallar su conocimiento. Esto es más precioso que todo. Amén. Entonces pensaba en la visión. En la visión decía nuestra hermana que el Señor bendecía a cada uno. Pero la palabra que se me entregó acá fue: ¿para dónde van nuestras pisadas? O sea, hermanos, gracias a Dios por bendecirnos. Y Él nos bendice todos los días también. Pero hoy día Él quiso mostrar una visión. Amén. Lo que no significa en rigor que podemos estar algunos de nosotros, cuantos, muchos, no sé, siendo aprobados en nuestras propias actitudes. Se estaba orando acá y uno de los puntos es, no me lo han colocado, acerca de la anarquía. Yo creo que cuando Cristian pensó en esto,
No creo que fue un pensamiento loco que le llegó. Yo quiero pensar que Cristian, nuestro apóstol, cuando colocó estos puntos, primeramente yo entiendo, tiene que haber orado, tiene que haber buscado del Señor para citar a la comunidad a un desafío, como lo estamos empezando a hacer. No sé si la gran mayoría, pero hoy día mi espíritu es animar para que lo estemos haciendo. Amén. Entonces, el Señor habla, ¿para dónde van tus pisadas? Interesante pensar que la bendición de Dios no significará, en rigor, estar aprobando todo lo nuestro. Pero Él nos bendice porque quiere aprobar. Amén. Una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia ser aprobado por Dios. Es muy buena la intención, gracias, sí voy a estar hablando. Es muy buena la intención de querer ser usado por Dios. Qué bueno, Dios pone el querer, pero también pone el hacer, por su buena voluntad. Amén. Entonces, el monte que hay que escalar será el ser aprobado. ¿Y cómo vamos nosotros sabiendo si somos aprobados? Por la palabra. La palabra, ella es la que nos ilumina. Ella es lámpara, como dice en el Salmo 105 David, lámpara a mis pies, a mi camino. Él es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es para sus hijos. Este es el pan para nosotros. Aquí nosotros nos vamos juzgando también. ¿Cómo estoy en este aspecto? Gracias al Señor por la bendición. Pero Él también quiere de nosotros compañerismo. Dios con nosotros, como lo vamos a ver. La segunda palabra que me entregó una hermana tiene que ver con Juan, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, muy conocido, yo creo, de todos los que estamos acá, en esta reunión, pero también concuerda en este discernimiento con la palabra que se nos entregó y también con la visión. San Juan, capítulo 15. Vamos a leer. Mira la bendición, partiendo del versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Algo más, hermano. Si alguien dijera, a mí no me ama nadie, está mal. Cristo lo ama. Amén. Si nadie más te amara, Cristo te ama. Pero podrían amarnos muchas personas. ¿Y si Cristo no nos amara? Gracias a Dios que nos ama. Qué preciosa bendición. Pero ¿qué dice? A aquel que ama, permaneced en mi amor. Esa ya es parte nuestra. Él dice, permanece en mi amor. Yo te amo, pero permanece en mi amor. Verso 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. De tal manera que más que preguntarle al Señor si permanecemos en su amor, respondamos a lo que nos dice. Es más que pregunta, es respuesta. Aquí en esta palabra yo lo veo así. El Señor dice, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No tenemos que preguntarle si Él nos ama. No, Él ya nos ama. No tenemos ningún derecho a dudar nada de lo que Él dice, pero el punto está, la respuesta ahora. Él quiere que permanezcamos nosotros en su amor, y bueno, allí nos dice claramente la palabra, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No es difícil de entender el pasaje entonces, hermano, que para permanecer en el amor de Dios tenemos que guardar
su palabra. Amén. ¿Cuál? Esa que el Señor te habló a ti, esa que me habla a mí, ese mandamiento que te dio a ti, eso que tienes que cumplir tú, eso que tengo que cumplir yo, porque Él nos trata también a cada uno en forma individual. Amén. Verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Qué bendición el gozo de Dios, el gozo del Señor. Cuando Adán pecó, no amilanó para nada el gozo de Dios. Él vive en su eterna paz, su eterna tranquilidad, en su eterno gozo. Así que las cosas nuestras no lo sacan a Él del gozo. Él quiere que nosotros tengamos su gozo, y para eso permanecer en su palabra es primordial. Entonces dice, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Habrá algún gozo más grande que ser hijo de Dios? Qué bendición tremenda tenemos. Verso 12. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Jesús lo hizo, puso su vida por nosotros. A Dios gracias. Vosotros sois mis amigos si hacéis. Es decir, que tras la bendición gloriosa, como mirando una moneda, hay que dar la vuelta. Y al otro lado está lo que nosotros tenemos que hacer, no para ganarnos su amistad, sino para recibir esta bendición tan gloriosa. Amén. Nadie gana de Dios, porque nadie tiene méritos para nada, para eso. Pero Él dice claramente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis, qué bendición más grande. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nadie está aquí por alguna cualidad innata de Él. Y no digo acá solamente, estoy diciendo en el Señor. Nadie está porque se ganó algo. Este es necesario que yo lo traiga. No, todo es por su amor, hermano. Todo es por su nombre. Todo es porque Él es Dios. Amén. Entonces dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ahora. Nos eligió. ¿Para qué nos eligió? Para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquí viene otra bendición, promesa gloriosa. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué maravilla. Qué gloria. Hermanos, en el punto 4, o el puntito 4, dice, porque cada discípulo lleno del Espíritu Santo tenga autoridad y poder para operar en los dones del Espíritu. Hay visiones, hay sueños, hay profecía, hay discernimiento. Hermanos, están los dones del Espíritu. Creo que debemos nosotros, no sé si está bien decir adelantarnos en fe, y tomo un pasaje de la Escritura de un hombre muy conocido llamado Daniel, que estuvo orando 21 días y no se afligió, o sea, se afligió en esos días, no comió manjares delicados en tiempos del rey Darío, y entonces 21 días no tenía la respuesta a su inquietud. Pero ¿quién le dijo el ángel cuando vino a él? El día 21. Le dijo a Daniel, desde el día que solicitaste, tus palabras fueron. No podemos estar esperando hasta fines de junio a ver si el Señor empieza a entregar dones y sean operados. ¿Dónde? En todo lugar, y también aquí, hermano. Y también aquí, hermanos. Y también aquí. Hoy día han operado dones. A Dios gracias. Amén. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque estamos en el camino. Pero en ese camino nosotros tenemos que, nuestros pies significa que tiene que pisar las pisadas del Señor. Dice primera de Juan 2:6, concluyo con este discernimiento, el que permanece en Él debe andar como Él
anduvo. Final, punto. No tiene, no tiene algunos negociados allí. Permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El camino del Señor, ustedes lo conocen igual que yo, no solo es de puras rosas. ¿Ok? A veces estamos quizás solicitando cuándo será el día que terminen estas luchas. A lo mejor cuando estés dentro del cajón de madera. Porque no es la meta no tener lucha. La meta es ser fiel al Señor. Y dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Eso significa entonces lo que hemos leído, sus palabras permanezcan en nosotros, así como nosotros permanecemos en Él y estaremos en su amor. Gracias a Dios por la visión que el Señor mostró hoy día. Gracias al Señor por las palabras que Él entregó. Gracias al Señor porque nos ama. Amén. Una reflexión, el propósito del ayuno. Ahí están los puntos entonces, hermanos, referente al propósito del ayuno. Y lo que estamos pidiendo está claro por un gran avivamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Esto debe ser para nosotros algo que nosotros anhelemos, que nosotros queramos. Estaba pensando en las letras de los cánticos que tuvimos y una de las letras, dice: tu dominio nunca acaba. A veces da la sensación, parece que va ganando Satanás, hermano. Estos días estaba, yo creo que la mayoría de ustedes ha recibido, me llegó un WhatsApp de varias partes, de los contactos que hay allí, donde se dice que se va a exhibir una película que es una blasfemia. Yo creo que cada uno de nosotros, yo decía al Señor anoche: Señor, tira esa película, que desaparezca, Señor. No sé si va a desaparecer, pero yo estoy pidiendo eso. El punto está que cuando sobreabunda el pecado, va a abundar la gracia. ¿Sabe, hermano? Este es mi pensamiento. Hay tantas cosas que están empezando a escucharse ya, y estos días, por la prensa escrita, por televisión, escucha usted, todo lo que va escuchando es todo lo que está contra Dios. No olvidemos que el espíritu del anticristo está en acción. Hace 2000 años atrás que está en acción. Desde allá empezó, no ahora. Pero va haciéndose más patente, ¿no es cierto?, su accionar. Pero yo creo que nosotros como cristianos, como discípulos del Señor, no tiene esto que sacarnos, distraernos de lo que el Señor quiere. Por ejemplo, nosotros como comunidad, aquí, ahora, esta instancia, el Señor puso, ¿no es cierto?, a nuestro hermano cristiano, que el pueblo ayunara y orara. Esa es. Yo digo que si tenemos que llenar nuestra mente y corazón, es de lo que el Señor habló. Vendrán otras cosas peores que vamos a ir viendo. Pero no por eso el Señor nos domina. Él tiene todo el control y nunca se lo entregó a nadie. Amén. Estas cosas que nos lleven a aprender a orar, a discernir en el Señor, hermano. Pero no pensemos que por lo que está pasando, que por lo que firma el Congreso aquí y allá, por eso su reino va hacia atrás. Nunca, jamás. Él es el Señor. En la Escritura nosotros tenemos desde el principio de la creación hasta el final en Apocalipsis qué es lo que ocurre.
¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que vemos al final de esta etapa? Satanás, la serpiente antigua, ¿a dónde fueron? Al infierno. Para siempre estar atados. ¿Y qué pasa con la iglesia, con los hijos del Señor? Nos fuimos con Él. Todo está escrito, todos nosotros lo sabemos, pero eso necesita ciertamente, hermanos, de un poder interno que viene de parte de Dios. ¿Ya? Una vez, hace muchos años atrás, fue a visitarme un pastor amigo a la casa, estaba enfermo, y entonces iba con un libro en su mano, y antes que orara me empezó a decir: sabes, Omar, vengo un poco enojado. Si viniste enojado ahora por mí. Me dijo: no estoy confundido, pero no sé qué pensar. Acontece que este libro, me dijo, narra la historia de los hugonotes en Francia. El libro que él traía, ¿no? Y allí relata el escritor cuando en una noche más de 70.000 cristianos fueron martirizados. Entonces me dice el escritor, dice que muchos hijos de Dios volvieron atrás, los hacían negar al Señor. Pero me dijo, no voy a nombrar la iglesia, denominación que él me habló, pero esta denominación, me dijo, conservadora, que de acuerdo a sus postulados no cree mucho en lo que nosotros creemos, de esa denominación murieron por causa del Señor. No negaron a Cristo. Y entonces yo digo, pero ¿cómo es posible? Una comunidad no carismática. Pero el escritor coloca la nota final al decir: por esto creo yo que ellos fueron fieles hasta la muerte, porque estaban muy edificados con la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y oír la palabra del Señor. A nosotros nos dice el Señor estos días: hay un desafío, oren y ayunen. Amén. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué quiere el Señor? Él quiere algo. ¿Qué quiere el Señor contigo, conmigo? Él quiere algo. Para eso, disciplínense, únanse y oren. Tenemos los puntos. Qué maravilloso. Primero, que venga un gran avivamiento del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros como discípulos seamos llenos del Espíritu Santo. Yo no sé por qué por ahí Pablo dice: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Yo lo entiendo bien en forma bien sencilla, que cuando de repente alguien que es de temperamento así un tanto introvertido, pero cuando de repente está con unas copas no lo hace callar nadie. Es decir, cuando está en un nivel un tanto anormal para él. No hay manera. Y uno dice: y este yo lo conozco, pero si este no habla, mira, ahora no le entrega el micrófono a nadie, porque está un poquito bebido. Bueno, tomo esa interpretación así un tanto sencilla. Yo creo que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, otra cosa va a ser. Con la iglesia y con cada uno de nosotros, hermanos, ciertamente. Por un gran avivamiento, para que cada discípulo sea lleno del Espíritu Santo. Una reflexión: ¿por qué ayunar? Primero, porque es bíblico. Eso ya es fundamental. ¿Por qué hago esto? Porque es bíblico. Si no tengo la costumbre, es bíblico. Eso no está en juego este punto. Es bíblico ayunar. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel practicaba el ayuno. Y muchas veces como nación. Jesús da inicio a su ministerio con ayuno, oración. Él enseñó a sus discípulos
El ayuno fue una práctica en la iglesia primitiva. Y también está vigente su práctica al día de hoy, como también las bendiciones a quien le presente ayuno al Señor. Por ejemplo, un pasaje nomás. Jueces 20:26 dice así. Si gusta sacan y quieren colocar el versículo que estoy viendo. Jueces 20:26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Había una situación, el contexto no hay tiempo en este momento para tratarlo, pero ellos lloraron allí. Todo el pueblo lloraba. Y se sentaron allí, dice, en presencia del Señor y ayunaron aquel día hasta la noche. Había una situación que los llevó a ellos a ayunar. Tenemos entonces, Jesús da inicio a su ministerio con ayuno y también lo enseñó a sus discípulos. Dice Mateo 4:2 que después de ser bautizado fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches ayunó el Señor. También dice que Él enseñó a sus discípulos, le hacen una pregunta a los discípulos: ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan y nosotros no? Hay toda una explicación que el Señor dio, que no la voy a tomar en este momento, pero sí Él enseña en el Sermón del Monte, en Mateo 6, versos 17 y 18, referente al ayuno, y dice lo siguiente: pero tú, cuando ayunes, el punto no es si hay que ayunar o no. No, porque el Señor lo da por sentado esto. Cuando tú ayunes, cuando te dispongas a hacerlo por 1, 2, 3, 4, 5 causas, no sé, pero cuando ayunes, entonces, de tal manera que el Señor está diciendo aquí que el ayuno es parte de nuestra vida cristiana y de nuestra relación con Dios. Es parte. Es como la alabanza, es como la adoración. Y hermano, en realidad, ayunar es adorar y ayunar es alabar. Así que la alabanza no concluye con alguna nota musical. Esto continúa. Entonces, ¿qué dice el Señor allí? Algo práctico. Unge tu cabeza y lava tu rostro, así, no andes con cara de ayuno. Dice, la verdad es que tengo tanta hambre, hermano, porque estoy comiendo, porque estoy ayunando. Ah, qué hermano más bueno para ayunar. Eso es la recompensa de los hombres. Que el hombre te alabe, que el hombre me alabe. Eso es recompensa de los hombres. El Señor dice, no hagas eso. Hay que tener la recompensa de parte de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Para qué dice eso el Señor? Tan específico, tan práctico. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Así que no vamos a hacernos ojeras acá. Sino solo a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Yo creo, hermanos, que aquí hay testimonios de hermanos, no se ha sabido, pero pienso que sí. Por allí de repente hubo alguna situación y como familia quizás, solo, como matrimonio, presentaron ayuno al Señor. ¿Y hubo respuesta o no? Sí, hay respuesta. Hay respuesta. Es decir, que cuando la persona está ayunando es porque realmente quiere recibir lo que está pidiendo. Está subyugando su cuerpo, que con toda legitimidad le pide comer. Porque nadie tiene que ayunar y como meta pedir, Señor, no quiero tener hambre. No vayas contra la naturaleza. El que tengamos hambre es legítimo. Es legítimo. No es pecado tener hambre, hermano. El punto que cuando yo dejo de comer o tú dejas de comer para adelgazar,
Entonces, otra canción esa. Allí es para beneficio. Y allí parece que aunque tengamos hambre, no. Si el médico te dice, no puedes comer todo esto, hay que hacerlo. Ahí está entonces la conciencia y el sentir. El sentir me dice, come más. El médico me dijo una vez, Mar, tienes diabetes, máximo 8 granitos de uva cuando comas. Yo me comía 1 kilo antes. Y no tengo que estar diciendo, el médico, no, el médico es siervo de Dios. Dios me habló por el médico. Así que no hay que decir que no hay que ir al médico. Vamos los médicos también, si tenemos que ir, porque el único que sana es el Señor. Pero no quiero apartarme. El punto está en que quizás, hermano, tú eres, yo creo que sí, de lo que estoy planteando aquí, ha sido una experiencia tuya. Cuando has presentado ayuno, sin levantar la mano, cuando han presentado ayuno y oración, ¿ha habido respuesta de Dios o no? Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendo. Entonces, hermano, tenemos allí el caso. ¿Se me está pegando esto? Vamos a ver. Como doctrina, es una reflexión esto. Si bien esta doctrina bíblica no es una de las principales, ni tampoco es una de las piedras fundamentales de la fe, tampoco es una panacea para todos los males espirituales. Sin embargo, porque uno lo puede hacer esto como un rito también. Lo que pasa es que voy a ayunar para salir de esto, pero hay cosas fundamentales primero. Y dice acá, tengo anotado aquí, si esto nosotros lo hacemos con un corazón puro y con un motivo justo, el ayuno puede darnos la llave, ciertamente, para abrir puertas que por allí han permanecido cerradas a pesar de los intentos de abrirlas. Mira, el Señor le dijo a sus discípulos cuando no pudieron expulsar unos demonios, esto no sale sino con oración y ayuno. Entonces el ayuno es una herramienta espiritual poderosa, hermano. Debemos aprender en el Señor, ¿cierto?, lo que tenemos que aprender a valorar esta herramienta. El ayuno entonces es un arma espiritual provista por Dios y poderosa, ciertamente, hermano, para la destrucción de fortalezas. Amén. Quizás para ti o para mí ha sido necesario en algún tiempo. He estado ayunando, he estado orando por esto, pero persiste como los gatos porfiados, como lo tiro caiga de pie. Voy a presentar ayuno. Que lo hicimos con corazón puro. ¿Qué hubo? Respuesta del Señor. Ayunar significa, obviamente, principalmente, no comer. Ayunar. A la mañana rompemos el desayuno. Dejamos el ayuno y empezamos a comer. Por eso dice en Mateo 4:2, allí tenemos un ayuno normal del Señor. Él ayunó 40 días y 40 noches, pero dice que después tuvo hambre. No dice que tuvo sed, tuvo hambre. ¿Qué significó entonces que el Señor se obtuvo, obviamente, de todo alimento sólido y líquido? Alimento líquido, pero no de agua. Para Él no hay nada imposible. No dice la Escritura que Él no bebió, y dice que tuvo hambre. Si Él no tomó agua, a Dios, que nada imposible. Pablo, Hechos 9:9. Allí nosotros vemos un ayuno absoluto. Dice que Pablo estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió.
Es decir que para un ayuno absoluto entonces, de 3 días o más, si el Señor lleva algo, justamente si el Señor lleva algo, debe haber seguridad en la dirección de Dios, claridad en aquello, para llevar a cabo un ayuno de esta clase por periodos mayores. Pero si el Señor te llevó, nunca será problema el agua. Amén. El cuerpo ciertamente puede pasar un tiempo más largo que sin agua. El agua ya nos afecta en periodos un poco más largos que 2 o 3 días. El ayuno parcial siempre se ha visto como el ayuno parcial. Daniel, capítulo 3 y verso 3, él dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni tampoco vino. Esto ocurrió en tiempos de Daniel, porque en tiempos de Nabucodonosor, él le pidió al jefe que no le diera la comida del rey, que quería comer legumbres, porque no quería contaminarse. Pero acá esto ocurre mucho tiempo después con Darío. Él estaba afligido. Si nosotros vemos el contexto, Jeremías 9, Daniel 9, él está leyendo, dice que ya ha llegado el tiempo de que el pueblo de Israel sea liberado de los 70 años. Y a lo mejor Daniel estaba viendo que no pasaba nada. Y fue a orar. Y se afligió por 3 semanas. Y allí está la tremenda bendición que Dios le da. El énfasis aquí entonces, nada más que esto, es que este ayuno es de restricción en la dieta y no de abstención completa. A lo mejor aquí hay más de algún diabético como yo. Obligadamente tengo que servirme algo. Porque si no siento algo, distinta cosa sería que el Señor un día dijera, cuando uno tiene una enfermedad crónica, no quiero que comas ni bebas. Esa es otra canción. Porque Dios mira el contenido. El Señor mira el corazón allí. Entonces, evidentemente en que uno y si tú estás en ese problema, o en esa situación, más bien, en esa situación, porque ya se dice que la diabetes no es enfermedad, sino una condición del ser humano. Entonces, seguramente algunas cosas que nos gustan comer, lo único que tenemos que hacer es llevar un alimento nomás, en ese momento que es necesario para el cuerpo. Tenemos también entonces un respaldo de parte del Señor aquí en la Escritura. El ayuno parcial entonces también está. Ayunos regulares y públicos también encontramos en la Escritura. Jeremías 36, verso 6, dice así: entra tú, le dice el profeta, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Toda la nación, todo el pueblo allí presente estaba escuchando la palabra de Dios con ayuno. Joel 2:15, toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convocar a asamblea. Eso es lo que estamos haciendo. A la asamblea se le ha convocado a proclamar, a tener ayuno. Estamos proclamando eso. Tenemos que ayunar. Los puntos específicos están ahí. Y como también hay un punto, no salió ya, dice si hay alguna otra cosa de interés, evidentemente para lo que el Señor quiere, pues también ayunar. Entonces, allí tenemos nosotros ayunos públicos. Normalmente se ayuna cuando la ocasión y la necesidad lo indica. Además, también este es un asunto personal entre la persona y Dios.
Hermanos, donde quiera que las Escrituras mencionen que hay una emergencia pública del pueblo, este siempre fue convocado a ayunar. ¿Y qué encontramos? Que Dios contestó. Amén. ¿Qué esperamos de lo que estamos haciendo? Que el Señor va a contestar. Amén. No olvidar que el Señor siempre quiere a los dispuestos, a que esté dispuesto. ¿Cuántos? El que esté dispuesto. Uno, el que esté dispuesto. Con ese que esté dispuesto, con esa familia que esté dispuesto, con ese grupo que esté dispuesto, el Señor puede hacer lo que nadie más puede hacer. A Él no le basta primero tener grandes multitudes para hacer su obra. Si tú analizas la Escritura, desde el principio hasta acá, siempre había uno. Y con ese cambió naciones. Amén. Entonces, hermano, para ir terminando ya, quiero decir lo siguiente. Zacarías 7:5 dice: cuando ayunasteis, habéis ayunado para mí. Interesante. Voy a concluir aquí. Generalmente, uno presenta ayuno cuando está en alguna prueba, cuando está en alguna lucha, cuando hay una situación que lo tiene un poco desesperado. Pero esa es una situación personal. Y es algo que estoy buscando para mi propio beneficio, que no está reñido con la palabra, hermano. El Señor nos abre puertas para que cuando estemos en alguna situación conflictiva, hagamos ayuno y oración. Y respuesta va a haber, de acuerdo a su voluntad. Pero cuando Él dice si ayunamos para Él, es decir, el otro día se nos compartía en Isaías 58, que ahí está la base del ayuno. No es que rompas tus ligaduras con el oprimido. No es que des alimento al hambriento. Allí se habló, el otro día, no sé si trajiste el tarrito que iba a traer. ¿Ah? Bueno, esto, cuando el Señor habló, ¿qué creen ustedes que tenía que hacer la gente allá? ¿Compartir su alimento con Él? Hambriento. No vamos a espiritualizar lo que Él dijo. No vamos a hablar hambre espiritual. No, hambre física, hermano. Y entonces, Domingo nos compartía el domingo pasado, de qué manera nosotros podemos llevar ese pasaje a una realidad, a una práctica. Entonces, aquí está este tiesto, donde podemos pasar a dejar, no sé si llamarle ofrenda, o bien entregar lo que el Señor ordenó. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cuánto economizaste en el ayuno estos días? El día de ayuno. A lo mejor no tomaste la Coca-Cola, a lo mejor el vaso de vino. Aquí veo que Daniel se obtuvo de vino también. No sé, ¿en cuánto calculas tú que el día del ayuno economizaste algo? Para que no quede para tu bolsillo. ¿Para quién va? Hay necesidades. Aquí hay dos niñas que están aquí ellas. Ah, no, están allá con los niños. Las que tú trajiste de allá, del María Goretti, donde también hay varias necesidades allá. Entonces, hermanos, acordamos el otro día traer algo así como esto, o parecido a esto, para que todo aquel que esté ayunando calcule y diga: esto fue lo que yo había comido pero no comí, dejémoslo acá. O vamos a espiritualizar esa interpretación, o es del antiguo pacto, ya no ya.
Si fuera el antiguo pacto, los salmos estarán en el antiguo pacto, en el Nuevo Testamento. No podemos tomar ningún pasaje como bendición entonces para acá. No tenemos que aprovecharnos entonces, ¿no? Toda la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, aquí está. A lo mejor debiera estar en una mesita o algo, una silla mientras. ¿Sí? Cuando termine, ya vamos a terminar. ¿Quién quiera pasar? Eso dice Isaías 58, verso 6. Pero también digo, qué lindo será el día. Y a lo mejor tú lo has hecho, hermano. Yo no estoy juzgando a nadie acá. Estoy juzgarme a mí mismo nomás. Ayunar para agradecerle al Señor. Amén. No solamente entrar en un ayuno con carga por algo que esperamos, sino ayunar dándole gracias a Dios porque nos respondió lo que esperábamos. Amén. Darle gracias al Señor por eso. Pedir a Dios por sabiduría. Pedir a Dios por entendimiento es lo que estamos pidiendo. Ser lleno del Espíritu Santo es tener los dones del Señor. También los frutos. La palabra no nos dice a nosotros, ¿qué quieres? ¿Frutos o dones? No, no, no. Algunos dicen, a mí me gustan más los frutos. No tienen por qué no gustarte los dones. Y hay otros que dicen, a mí me gustan más los dones. No, no. El Señor no dijo frutos o dones, dice frutos y dones. Tenemos que fructificar. Y también los dones son para edificarnos en lo personal y para la comunidad. Amén, hermanos. Muy bien. Esta semana continúa el ayuno. Continúa. Y no sé si alguno de ustedes no se ha inscrito no en un libro acá, sino en esta disposición. Le animo a que lo haga. Y así, Dios mediante la comunidad entera, estemos ayunando durante estos días de la semana y vamos a ver el fruto que el Señor va a responder por lo que nosotros estamos pidiendo. Amén. Gracias al Señor. Papá, muchas gracias por este día. Te damos gratitud a ti porque todo lo mereces tú. Nada nosotros, todo es tuyo, somos solo mayordomos. Nuestra vida te pertenece a ti. Por eso, papá, en el nombre de Jesús, continuamos con aquello que tú nos has hablado a través del apóstol, presentando a ti ayuno y oración por la comunidad, por los puntos específicos que tenemos allí. Gracias, Señor. El día que no nos toca ayunar o que no nos hemos inscrito para ayunar, nada nos impide que oremos por los puntos. Es decir, que estos puntos debieran estar, Dios mediante, las 24 horas del día delante de la presencia del Señor. Amén, hermano. Gracias al Señor.